y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ministerio Pentecostal Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te saludan nuestro hermano Douglas Daniel Recinos con la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a aquellos que estarán viendo este video. Dios les bendiga también en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Proverbios, amados hermanos, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Lo tenemos. Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Puede sentarse y darle palmas al Señor, porque el Señor es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Préstenos atención unos minutos, amados hermanos. Ya vamos a terminar. Aleluya. La palabra del Señor, amados hermanos, como nosotros sabemos, es una palabra que fue dejada para el hombre, para la humanidad. Y esta palabra es una profecía, es una declaración muchas veces, amados hermanos, de lo que muchas veces mora en el hombre y que aún el hombre puede que ni siquiera él mismo conozca. Esta palabra se adelanta aún en los años, amados hermanos, adelantándose al pensamiento humano, dándonos a entender que de alguna manera Dios conoce y está al tanto de todo lo que el hombre puede hacer o no puede hacer, amados hermanos. Dice la Biblia que la palabra ni siquiera está en nuestra boca cuando Dios ya la conoce toda. En esta porción, amados hermanos, la palabra está declarando y está diciendo: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Hablando de una persona desviada, yo creo que no es un tema que nosotros tengamos por ignorancia o tengamos por desconocido. Cuando hablamos de una iglesia, de un ministerio, siempre habrán desviados, siempre habrán personas que han fallado, han pecado, que siguen luchando y perseverando, otros que pecaron y fallaron y se desviaron del evangelio. Tristemente, amados hermanos, muchas veces cuando las personas fallan y cometen errores y se apartan del evangelio, se apartan de la congregación, la mayoría de veces las personas salen hablando situaciones que realmente no van al caso. Y hacíamos referencia acerca de esto en uno de los mensajes que predicamos acá, acerca de que muchas veces las personas vienen culpando a diferentes personas y no reconocen que el centro o lo que realmente provocó aquello fue el mismo hombre, fue la misma persona, fue el yo, amados hermanos, el que nos apartó de la gracia y de la bendita misericordia de nuestro Dios. En la porción que hemos leído, el proverbio nos aclara un punto y dice que aquel que se desvía va tras su deseo, va tras sus metas, tras sus sueños. Quizás aquí no ha pasado y esperemos que no pase, pero hay personas que han abandonado el evangelio simple y sencillamente porque el evangelio interfiere en sus vidas personales, se entromete en su vida personal. Yo creo que usted es conocedor del sacrificio y del esfuerzo que tenemos que hacer para estar en este lugar. Hoy podríamos haber estado haciendo nuestros quehaceres, obligaciones, nuestras situaciones de día a día, las cuales si no las hacemos nosotros, nadie más las puede hacer. Pero hemos apartado esta tarde para estar en este lugar. Hemos decidido meternos en el evangelio, aún sabiendo que el evangelio muchas veces nos va a meter en problemas, nos va a meter en dificultades por lo que nosotros somos, por cómo vivimos, por cómo nos comportamos y porque no somos como los otros cristianos que tristemente están en nuestra tierra juntamente con nosotros. Nosotros, amados hermanos, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido nuestra mala experiencia
por el simple hecho de llamarnos evangélicos. Hemos tenido una que otra contienda posiblemente, un que otro disgusto, una mala cara, una mala actitud o hasta un rechazo por el simple hecho de nosotros llamarnos evangélicos. ¿Por qué le hago ver estos puntos? Porque muchas veces lo primero que aparece en la boca del que se desvía es que usted ni yo no entendemos por qué él o ella se ha desviado. Es que, hermano, usted no comprende, usted como no es usted el que lo está viviendo, por eso las cosas las ve fácil y hay una cierta parte de razón ahí, porque posiblemente no estamos en los zapatos de aquella persona, pero hemos vivido nuestras adversidades, hemos tenido nuestros malos momentos. Yo creo que todos los que estamos aquí, aún los que vean el video, hemos tenido motivos muchas veces para apartarnos del evangelio, para olvidarnos de Dios y hacer nuestra vida como nos plazca. No obstante, amados hermanos, al final nos hemos retenido y nos hemos aferrado a la mano del Señor y le hemos suplicado de rodillas que no permita que nosotros tomemos una mala decisión, que nosotros no tomemos una decisión fuera de su voluntad, y hemos suplicado misericordia para no soltarle. Estamos aquí todavía. Hablar de ese punto es de alguna manera concientizarnos, amados hermanos, porque todos estamos expuestos. Tristemente, ninguno de nosotros es exento a desviarse del evangelio. No importa que el hermano sea predicador, no importa que la hermana sea servidora, o no importa que el hermano tal vez no tiene un título en la obra, pero tal vez recibe de parte del Señor, recibe visiones, recibe sueños, revelaciones. Pues no importa lo que el hombre pueda llegar a tener, sigue estando expuesto que en algún momento se aparte o se desvíe del evangelio. Pero entienda una cosa, no es que el enemigo va a tronar los dedos y nosotros vamos a apartarnos del evangelio. No es, amados hermanos, que de repente las situaciones van a llegar y nos van a ser apartados de la mano del Señor. Eso no va a suceder, sino que el enemigo va trabajando lentamente, amados hermanos, y sabe lo que mucho hoy en día utiliza. Prácticamente ya ni es el pecado, sino que lo que el hombre anhela, lo que el hombre desea. Y no siempre el hombre desea o anhela el pecado, sino que hay muchas otras situaciones que el hombre desea y el enemigo se las presenta tan fácil, amados hermanos. Pero siempre hay que sacrificar y arriesgar el evangelio para poder recibir aquello que el enemigo ha presentado en nuestras vidas. Por eso está diciendo el proverbio: su deseo busca el que se desvía. No hay otra cosa, no hay otra situación oculta ni secreta. Fue su deseo lo que lo apartó del evangelio. Fue donde puso su mirada lo que hizo que en un momento empezara a desviarse de la bendita misericordia del Señor. Nosotros, amados hermanos, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos necesidades, tenemos adversidades, y no está mal orar al Señor y pedirle a Dios misericordia y de vez en cuando esforzarnos por aquello, pero tengamos cuidado que aquello no se convierta en un deseo, que aquello no se convierta en un desespero, porque aquello puede ganar terreno poco a poco, y cuando vengamos a sentir es un problema arraigado dentro de nosotros. Estamos aquí todavía. Como contaban, un testimonio ya bastante viejo, ya ese testimonio del varón que pedía un carro, un Pickup especialmente para él, decía, poder mover la obra, prestar servicio a la iglesia para poder moverlos para los eventos. Y dicen que aquel hermano hasta pasó un día de tiempo de testimonio a pedir que le daran orar para poder tener esa bendición. Cuando Dios le proveyó aquella bendición, aquel hermano compró el carro, pero tristemente aquello empezó a apartarlo del evangelio. Aquello hacía viajes, tenía compromisos, ya ni siquiera jalaba a los de la iglesia, sino que andaba de allá para acá haciendo sus viajes. Y la exigencia de los líderes ni siquiera era que los anduviera, sino que se congregara, que se preocupara, porque poco a poco se estaba apartando del evangelio, y lo que antes era una necesidad, una petición, ahora se estaba convirtiendo en algo que lo estaba apartando de Dios. Aquello que se convirtió en un deseo
por darle mantenimiento, por darle los cuidados necesarios, se convirtió en un problema en su vida espiritual. Estamos aquí todavía. Usted y yo tenemos necesidades. Tal vez no es un carro el que usted quiera, o tal vez sí. Tal vez no es un terreno, tal vez no es una casa, tal vez no es algo grande, pero eso se puede convertir en un deseo. Y ese deseo puede llegar a desesperarnos de tal manera que sin darnos cuenta empecemos a sacrificar el evangelio por alcanzar aquello. Estamos aquí todavía. Como personas en esta tierra tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras faltas, nuestros errores, y eso nos hace una presa fácil, por así decirlo, ante el enemigo. Y nosotros tenemos que tener el cuidado, amados hermanos. De alguna manera tenemos que estar a la expectativa de lo que en nuestra vida está, de lo que en nuestra vida hay. Día con día examinarnos y analizarnos, amados hermanos, para ver que no haya nada que se esté extraviando o se esté afectando. Porque créame que el enemigo no hará de un solo el primer golpe, el primer impacto, sino que será silencioso, como una bacteria que entra al cuerpo y no es detectada en el instante, sino que empieza a hacer estragos, empieza a afectar el cuerpo, y hasta que ya empezamos a ver el deterioro es que empezamos a actuar. O dígame usted cómo usted sabe o siente que no está bien de su cuerpo cuando se aparecen los síntomas, ¿sí o no? Hay un dolor por aquí, un dolor por allá, siente caliente el cuerpo, usted dice me va a dar calentura, me va a dar fiebre, siento que la cabeza me está pulsando, de seguro me va a dar un dolor de cabeza, porque es diferente una pulsación a un dolor. Estamos aquí todavía. Entonces usted sabe por los síntomas que su cuerpo posiblemente se está enfermando. Por ejemplo, yo por casi no tomar sopas, mi amado hermano, casi todas las enfermedades me doblan. Estamos aquí todavía. Y ya cuando llegue empiezo a sentir ciertos síntomas en mi cuerpo, pero yo, mi esposa, me voy a enfermar. Ya lo sentí y ya voy preparando ahí donde voy a caer, porque me va a llegar. Y vamos a ver si oramos a Dios, si Dios quiere. Si no, pues hay que pasar esto, porque hay momentos que hay que sufrir la enfermedad y hay momentos que Dios puede hacer la obra. Pero nuestro cuerpo nos da señales. Pues es igual en la vida espiritual. Nuestra vida espiritual o el espíritu empieza a mandarnos alerta de que hay algo que se está metiendo y es algo que puede afectarnos. No es pecado a la primera, no es algo malo a primera instancia, pero es algo que poco a poco se va convirtiendo en algo maligno dentro de nosotros. Estamos aquí todavía. Es como ese tema del azúcar. Según dicen, todos tenemos ese tema. Lo que pasa es que no se ha desarrollado completamente. El problema es cuando uno empieza a excederse en ciertos consumos, y es cuando aquello se descontrola dentro del cuerpo humano. Todos estamos exentos a padecerlo. Todos estamos expuestos, a padecer aquella situación. Es igual en la vida espiritual. Hay tantas cosas que pueden convertirse en un problema. Y aquello lo que hace es que empecemos a tomar caminos que a Dios no le son agradables. Caminos, amados hermanos, que al final nos llevan a una perdición. Como buenos cristianos tendríamos que acudir, tendríamos que recurrir a la misericordia bendita del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 34, amado hermano, si usted lo busca, libro de los Salmos, capítulo 34, oiga, dice así, capítulo 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros, oiga, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire para acá. El vivir en esta tierra, en estos tiempos, es difícil. El dinero que antes abundaba hoy pareciera que no vale. Hoy se va en una nada. Y de cierta manera esas son angustias, son preocupaciones. Y hasta puede llegar un momento en convertirse en un temor del mañana. ¿Qué va a ser de nosotros? Y eso, como humanos, puede empujarnos a tomar decisiones fuera de la voluntad del Señor.
Hermano, usted está exagerando. No estamos exagerando. El enemigo no tiene código, no tiene respeto, no tiene honor. A él no le importa lo que tenga que utilizar. Él lo va a utilizar para destruirnos, para apartarnos del Señor. No importa el enemigo a lo que tenga que recurrir. Él lo hará con tal de a nosotros desesperarnos y apartarnos de la gracia bendita del Señor. Si no recuerde cuando Daniel había clamado por aquella petición y un principado se le opuso al mensajero. No fue en vano, todo tiene un propósito. La diferencia de nosotros a aquel hombre es que aquel hombre siguió insistiendo y era tal su firmeza que Dios lo vio y dijo: miren, vayan a quitarme ese problema de ese principado, porque Daniel no va a dejar de presentar ayuno y oración. Se me va a morir ese ingrato, porque yo lo veo tan firme que no se va a doblegar hasta no recibir la respuesta. Estamos aquí todavía. Entonces hay oposición. No es que las cosas todas son naturales. No, tenemos un enemigo, el cual se levanta contra nuestra vida, lucha contra nosotros. Y déjeme decirle que tristemente mucho puede ser el esfuerzo humano, pero humanamente no podemos hacer nada, sino que es ahí cuando tenemos que ir de rodillas y decirle: Padre, tenga misericordia, porque yo por mi mano no puedo hacer nada, pero sé que usted tiene el poder para hacer hasta lo imposible en mi vida, y así poder evitarnos tomar malas decisiones, tomar malas opciones. El salmo que hemos leído dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando los temores o las angustias vienen, es un momento cuando tenemos que buscar a Dios. Vuelvo y repito, no siempre la angustia, no siempre la preocupación será por una batalla espiritual. Ojalá todo fuera espiritual, ¿verdad? Se puede decir hasta más fácil. Pero para venir aquí no la pagamos con oración, pagamos 2 horas para estar acá. Es una aflicción material. Para estar vestidos adecuadamente hay necesidad de invertir en lo del día a día. Y eso es una angustia, es una preocupación que muchas veces ataca el corazón y al hombre. Y el enemigo lo sabe. El enemigo tiene miles de años estudiando la humanidad, y él sabe que muchas veces hay cosas pequeñas que pueden convertirse en grandes problemas, pueden convertirse en grandes situaciones que afectan la vida espiritual, que corrompen el corazón del hombre, que dañan la mente, que pueden llegar hasta deprimir a una persona. Situaciones en las que el enemigo busca sacar ventaja. Sigue diciendo: los que miraron, dice, oiga, a él fueron alumbrados, y su rostro, dice, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De alguna manera, amados hermanos, tenemos que entender que tal vez la petición no será respondida en el instante, y es que es ahí donde entra la dificultad. Porque qué bonito fuera, ¿verdad? Usted ora ahorita y a los 10 minutos, ¡pum!, la respuesta. No, eso fuera maravilloso, sí. Aquí todos estaríamos tranquilos, contentos, felices de la vida. Hermano, fíjese que necesitamos tal cosa. Ahorita le oramos a Dios y ahorita viene. Ya vaya viendo, ahorita viene. Pero no es así. Oramos y le decimos: Señor, pues acuérdese que soy un aguado y por eso me falla la fe y no se tarde mucho. Me puedo desesperar y me puede agarrar fe. Usted sabe que no es una amenaza, Señor, sino que es una súplica de que tristemente por rato nos falla la fe, así que tenga misericordia de mí. Y toca esperar, y empezamos a esperar creyendo y confiando de que Dios tendrá misericordia, porque humanamente podríamos hacer muchas cosas, pero yo le he comprobado que hasta ese esfuerzo se vuelve inútil muchas veces. Se vuelve inútil. Fuimos a hacer lo que hicimos, venimos matados, quebrados, y ni siquiera logramos el objetivo que llevábamos. Estamos peor de que cuando salimos de la casa. ¿Sí? Esas cosas suceden. ¿Por qué? Porque no es momento de meter nosotros nuestras manos, sino que es el momento cuando tenemos que buscar a Dios. Es el momento cuando tenemos que suplicar misericordia, creyendo que Él hará en nuestras vidas misericordia. Es difícil, es complicado, pero es ese el evangelio. Es eso, vivir para Dios. No es lo que muchos
pintan o muestran, sino que es un sufrimiento, es un sacrificio, es una lucha constante, es una batalla día con día, no solo contra el mundo espiritual, sino aún con nosotros mismos. Y a veces digo, hermano, está con los de la iglesia, pero es una batalla. Y por eso la Biblia dice soportándose. Sí, soportando. Hay días que le va a tocar soportarme usted a mí, yo a usted. Tocará soportarnos. También dice amarse, pero primero dice sopórtese. Aguántese, aguado, que después le va a tocar a él aguantarlo a usted. Y eso es así, amado hermano. ¿Por qué? Porque la situación, la adversidad, la contrariedad son situaciones que todos nos toca vivir, pero dependerá de la decisión que nosotros tomemos, la que nos puede cambiar nuestro futuro. Si usted toma la decisión de doblar sus rodillas y, como le dijo aquel hombre, ayúdame a creer más en ti, ayúdame a mi incredulidad. Tal vez mi fe está tambaleando, pero ayúdame a creer más en ti, tenga misericordia. Y uno espera en Dios, o uno toma la decisión de arreglar las cosas por su propia mano. Y es ahí cuando el hombre empieza a caer más y más, y empezamos a meternos en diferentes situaciones. Gracias a Dios que aquí nos han dado, pero hay momentos donde se han visto problemas ya de golpes, problemas legales en otras congregaciones. Muchas veces nos tocó escuchar de otros pastores la angustia de qué podrían hacer, porque fulano estaba a punto de golpear al otro hermano, porque había pasado algo entre sus familias, y él como pastor no podía hacer más que aconsejarles, pero la ira en aquellas personas era tan grande que ya ni siquiera querían escuchar consejo, porque las palabras que salían de ellos, por escucharlo a usted, pastor, mire cómo están las cosas ahora, así que tengo que hacer las cosas por mi propia mano. Y uno no puede ya más que decirle, Dios mío, haga algo porque estos se van a matar. Aquí no se han visto ese tipo de cosas, pero créame, se dan. Y es difícil poder entablar o meterse en ese tipo de situaciones, porque ya involucran situaciones más fuertes. Pero dependerá de la decisión que tomemos a lo que nos llevará. Al final terminan unos presos, otros muertos, otros golpeados, otros endeudados, otros en situaciones de enemistades, fuera hasta del país, de la comunidad, por diferentes problemas. Y lo que queda, amados hermanos, es decirle al Señor, tenga misericordia a pesar de las situaciones, porque advertencia y consejo hubo, pero el hombre dijo no. Estamos aquí todavía. Por eso dependerá de nosotros cómo queremos que termine lo que estamos padeciendo, cómo queremos que esto se resuelva. Cada vez que algo acontece en nuestras vidas, recordemos que somos limitados. Recuerde que su esfuerzo, su poderío, por así decirlo, lo que usted puede hacer tiene un límite. Y si usted decide tratar las cosas por su mano, recuerde que llegará un momento en el que ya no podrá hacer más. Y Dios ya no se va a meter ahí, porque desde el principio Dios le dijo, ¿querés que haga yo las cosas o las vas a hacer vos? Y si nosotros dijimos, las voy a hacer yo, Señor, va, yo te dejo entonces. Pero después no me estés diciendo nada. Señor, pero no, si usted cree que usted puede arreglar las cosas, dele. Pero después no me diga nada. Y es triste darse cuenta que al final es poco lo que podemos hacer como seres humanos. Es poco lo que podemos hacer como hombres. Es muy limitado. Y las cosas serían diferentes, dice uno, si yo dejara que Dios sea el que se encargue de todas las situaciones. Mire, leamos porque ya casi terminamos. En el Salmo 119, capítulo 119, versículo 45 habla y dice, y andaré en libertad. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En algunas versiones dice estatutos, en otras versiones dice tus caminos. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Yo sé que hemos tenido malas experiencias, pero yo sé que también hemos tenido momentos en los que hemos dicho, bendito sea Dios. Puse este asunto en sus manos, busqué a Dios en mi angustia y no me arrepiento.
Quizás tuve que esperar, tuve que llorar, pero Dios ha tenido misericordia. Y ahora las cosas son diferentes. ¿Verdad que hemos tenido momentos así? Este hombre dice: andaré en libertad, me sentiré libre, me sentiré tranquilo. ¿Sabe por qué? Dice: porque busqué los mandamientos de Jehová. Porque le busqué en el momento indicado. Me sentiré libre, me sentiré tranquilo, me sentiré seguro que fue Dios el que se encargó de esta situación. No es fácil, no es sencillo confiar que Dios puede hacer las cosas, porque Dios muchas veces tarda, amado hermano. Tarda y se complica, pero cuando Dios hace el trabajo, es un trabajo más que perfecto. Es un trabajo que uno se queda sin palabras, porque nosotros reconocemos y sabemos que para lo que nosotros hicimos, lo que Dios hizo en nuestra vida es algo que no tiene palabras. No podemos decir por mi esfuerzo, no podemos decir porque ayuné, hermano, porque oré, no. Uno se queda y dice: Dios mío, me siento hasta avergonzado porque no he hecho nada. Y todo lo que usted ha hecho y cómo lo ha hecho es algo que uno se queda admirado, amado hermano. Como hablábamos con nuestro hermano, si no hemos sido consumidos es por pura misericordia del Señor. Si la muerte no nos ha alcanzado, si la desgracia no ha llegado a nuestras vidas, es por pura misericordia de nuestro Dios. Yo no digo que así sea, pero el día de ayer, como a las 7, 6 de la noche, de la tarde, hubo un accidente allá por donde nosotros, ahí por Melara. Un carro atropelló 2 niñas, una de 10 años y una de 13 años, hermanitas las dos. La de 10 murió en el instante y la de 13 murió hoy en la mañana. A mí me tocó muy fuerte. Quizás como padre de niñas, ¿verdad?, uno se siente como más confrontado, no sé. Me tomó muy por sorpresa, porque es una zona que yo recurro bastante y conozco a muchos niños de ahí. Y yo al leer aquello, o sea, ya tarde, pues ya en la noche, y la vida cambiar así para esta familia en un momento. Una desgracia que tristemente cualquiera podría padecer, pero que Dios hasta el momento nos ha guardado. Dios hasta el momento nos ha protegido. Mi hermano que anda en esa moto, yo que ando en esa moto, sabemos que eso es peligroso, y la gente, uno puede andar tranquilo, pero la gente que anda en esos lugares, usted se baja del bus, se baja del pica y toca pasarse una calle, toca pasarse otra, y a veces ni cuenta nos damos de los peligros que nos rodean a nosotros, nuestra familia, y saber que hasta el momento Dios ha tenido misericordia es algo que uno agradece, amado hermano. Que uno dice: Dios mío, o sea, esa situación, imagínense, ya en la tarde, noche, ya prácticamente el día se estaba acabando, ya todo estaba bien, y acontece una situación que vino a acabar completamente con la paz y la tranquilidad de esta familia, no por unas semanas ni por un mes, sino por años. Será una herida que no podrá borrarse. Estamos aquí todavía. Es algo muy duro, y es algo en lo que deberíamos darle gracias a Dios. Todo lo que hace Él por nosotros, por nuestra familia, por nuestras vidas, por nuestro día a día, por nuestro subsistir, amados hermanos. La muerte es un evento muy duro. Si usted ha perdido un familiar o no lo ha perdido, pero es un evento muy duro, el cual marca un antes y un después en cada uno de nosotros. Créeme, amado hermano, que hay mucho por qué agradecerle al Señor, porque Dios es Él el que nos guarda, es Él el que nos protege. No podemos dar por sentado que mañana estaremos con vida, no podemos. Dios en su misericordia es, amados hermanos, el que nos acoraza, es el que nos resguarda. Por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscarle a Él en ese momento de angustia, en ese momento de tribulación, en ese momento de preocupación. No importa cuál sea la angustia, cuál sea el problema, no importa cuál sea el temor que se nos ha sobrevenido, amados hermanos, pero clamemos a Dios, busquemos a Dios y creamos que Él hará misericordia en el momento indicado, en el momento llegado. Dios hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Solamente tenemos que esperar en Él, solamente tenemos que confiar en Él.
Y créanme, amado hermano, que las cosas son mucho mejores. Yo sé que usted lo ha experimentado, pero permítame recordárselo. Recuerde que son mucho mejores las cosas cuando Dios es el que se encarga de ellas. Yo sé que cuando nos acordamos de eso, también nos acordamos de largos procesos, ¿verdad? De largo proceso que tuvimos que vivir para poder llegar a ese momento. Pero es mejor, amados hermanos, esperar en Dios. Al final usted tiene la decisión. Al final yo tomo, usted toma la decisión de qué camino o qué forma queremos llevar. Recuerde que aquel que se desvía no es por otra situación, sino que fue su deseo. Fue su deseo, fue su anhelo, su meta la que lo atrajo, la que lo sedujo y lo fue apartando poco a poco del Evangelio. Nosotros que somos entendidos y apercibidos, no permitamos que ninguna situación de esta tierra nos aparte del Evangelio. Recuerde, todo esto es por un momento, amados hermanos. Esto tendrá un día que se va a acabar. Todo lo que el hombre haga, tierras, casa, todo lo que el hombre construye, llegará un momento que se termine. Ya sea que porque Cristo venga o la muerte nos alcance, esto no nos lo llevaremos. Todo quedará aquí. Nunca anteponga algo de este mundo por lo que Dios tiene que ofrecerle a su vida. Yo entiendo, tenemos compromisos los cuales desempeñenlo. Pero cuando tenga un momento para Dios, apártelo. No permita que ese tiempo se le sea robado. No permita que ese tiempo se le sea quitado. Y si en su mano está poder hacer las cosas, hágalo. Y hágalo para el Señor. Hágalo lo mejor que pueda. Que Dios que está allá arriba es el que mira nuestro corazón. Y Él sabe a profundidad si realmente no podemos o es una excusa en nosotros. Dios es el que juzga, el que analiza y ve nuestras vidas. Dios sabe el potencial, hermano, que tenemos. Dios sabe la capacidad que tenemos y a Él no le podemos mentir diciéndole que la prueba estaba muy dura. Yo con usted puedo hasta llorar por la gran dificultad y prueba que tuvo que vivir, o la gran enfermedad que le vino. Pero Dios allá arriba lo mira, lo examina y Dios dice, sí podías con eso. Sí aguantabas hasta el final. Si decidiste tirarla fue por cobarde. Y no fue porque tenías falta de valentía. Yo te di el espíritu para que tuvieras valentía. Yo te di lo necesario. Lo que pasa es que no quisiste seguir. Dios allá arriba mira nuestra capacidad. Por eso aferrémonos a Él. Aferrémonos a la mano del Señor. Y siempre digámosle a Él que nos ayude a no apartarnos de su camino. Dígale que lo sujete Él con su mano fuerte y que no lo suelte. Que se acuerde que nosotros somos débiles. Y en cualquier momento podríamos soltarnos, pero que nos sujete Él con su mano para que no nos apartemos de este evangelio tan maravilloso, amados hermanos. Dele palmas al Señor y póngase de pie en esta hora. Vamos a orarle a Dios, a darle gracias, amados hermanos, por este tiempo